amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 18 de marzo del 2021. El día de hoy, amigos, les tengo un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo fueron seleccionados los discípulos del Maestro Jesús de Nazaret. Si les parece interesante el tema, quédense aquí en este su canal y pronto lo sabremos. Bien amigos, pues antes de pasar el video, vamos primero a la sección de saludos. Como se habrán dado cuenta, pues ya cambiamos de escenario. En el primer video, o en la parte introductoria, estamos en el bosque Venustiano Carranza, aquí de la ciudad de Torreón. Y ahora ya estamos aquí en nuestra cabina de mando, nuestra cabina de avión, pues para empezar a volar alto. Entonces, primero en esta sección de saludos, permítame enviar afectuosos saludos para mi hermano Miguel Ángel Rodríguez, para su hijo Miguel Ángel Rodríguez Jr., para Francisco Rodríguez, allá está Dallas, Texas, para mi esposa Ana Valles, mi hija Annette Rodríguez y mi hijo César Rodríguez, también para mi suegra doña Socorro Becerra, para Omar Martínez, para Mario Ansúrez, también para Miguel Ángel Mendoza, para Ricardo Cruz y finalmente para nuestro director de cámaras de este canal Siguiendo al Maestro, Alfredo Ortega. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos directamente a la información? Vayamos. Bien amigos, bueno, el video de hoy, como ya les había comentado, vamos a conocer cómo fue la designación de los 12 apóstoles. En la Biblia nos menciona en forma muy escueta, son únicamente 3 versículos donde se habla así muy general, muy resumido, la forma en que fueron designados los 12 apóstoles. Al respecto, bueno, pues ustedes se preguntarán, bueno, pues qué tiene, cómo llegó a esa designación, cómo fue esa selección. Puede ser que no sea tan relevante. Al final de cuentas, lo importante, pues, es el mensaje, las acciones, las obras que hizo él y todo su grupo de seguidores. Pero pues obviamente esos 12 son los que están más a la vista, aparte de también las mujeres que estuvieron con él o sus seguidoras. Entonces primero quiero presentarles precisamente esa información que está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver a tres, o a leer, mejor dicho, esa información que está contenida en 3 evangelios, que es el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo. Vamos a verlos uno por uno. Aquí podemos leer en Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 27. Nombramiento de los 12 apóstoles. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios.
Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano, Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijo del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Ahora vamos a ver lo que escribió Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo; Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; Simón llamado Celote; Judas, hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Finalmente vamos a leer lo que nos escribió Mateo, versículo 10, perdón, nuevamente, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ok, entonces ya vimos, ya escuchamos esos relatos de esos tres evangelistas. Ahora les voy a presentar la versión o la información que está en Caballo de Troya 9. Dice así: esto fue en el año 23, perdón, el día 23 de junio del año 26. Dice que hubo una gira, o se estaba preparando una gira con los primeros 6 discípulos. Les voy a leer un poco. Dice: la gira, por supuesto, continuaba en pie. Deberían partir de Saidán con las primeras luces del día siguiente, domingo 23 de junio del año 26. El Galileo fue muy explícito, no dejó cabos sueltos. Marcharían por parejas: Andrés y Simón Pedro, por un lado; Santiago y Juan Zebedeo, por otro; y por último, Bartolomé, el oso de Caná, y Felipe de Saidán. Serían ellos los que escogerían el pueblo en el que vivirían aquella primera experiencia personal. Y el Galileo recalcó lo de experiencia personal. No se trataba de predicar en público y tampoco de bautizar. Lo repitió varias veces. Jesús se vio obligado a insistir. No deseaba que hablaran en público. Su trabajo consistía en establecer contacto con las gentes y conocer sus problemas. Jesús les animó a sentarse y dialogar con todo tipo de personas, judíos o gentiles, pobres o ricos, torpes o inteligentes, hombres o mujeres, y a saber de sus inquietudes.
Eso era todo. Como varios de ellos tenían miedo o no sabían a qué se iban a enfrentar, pues siguieron haciendo muchas preguntas. Uno de ellos, pues, fue Felipe, y el maestro le dijo lo siguiente. Le dijo, te decía que mi padre os guiará, ¿y de qué forma? No os preocupéis por el dinero, ni por el alojamiento, ni por esas cosas. Repitió, dejad que mi padre y su gente os guíen. Jesús pidió entonces que decidieran las poblaciones a las que deseaban dirigirse. Nadie se puso de acuerdo. Unos apuntaban al sur y otros al oeste. Entonces, pues siguieron con eso. Cada quien escogió el lugar a donde iba a ir. Pero después de eso, el maestro pasó al último punto, la elección de los 6 restantes discípulos. Fue igualmente conciso y transparente. Era el deseo de su padre azul que el grupo que debía acompañarlos estuviese formado por un total de 12 hombres, y recalcó, es la voluntad de Abba. Cada discípulo tendría que seleccionar a otro compañero. Todos trabajarían en la difusión de la buena nueva. Felipe preguntó, pero maestro, ¿cómo hacemos una cosa así? ¿Bajo qué criterio? Jesús lo envolvió en una sonrisa y declaró al tiempo que me buscaba de nuevo con la mirada. Sorpresa, sorpresa. Felipe era muy terrestre y solicitó una aclaración. Sorpresa, insistió el Galileo, acentuando la pícara sonrisa. Sorpresa, se resignó Felipe. Sorpresa. Cuando regresaron de esta gira, los discípulos, los 6 iniciales, se presentaron en Saidán, poco antes del atardecer del sábado 6 de julio. Guardé silencio y los héroes entraron en el caserón de los Zebedeo, dando gritos. Jesús estaba en la playa. Se hallaban eufóricos. Acababan de regresar de la gira por el Yam, por lo que entendí. Salvo los Zebedeo, ninguno de ellos había pasado por sus respectivas casas. El pueblo no sabía aún de su retorno. Cuando estuvieron ahí reunidos todos, y el maestro también, el primero en hablar fue el jefe, Andrés, que formaba pareja con Pedro. Explicó cómo habían deambulado por Nahum y cómo finalmente se decidió por Mateo Leví, el gabay o recaudador de impuestos que trabajaba en la aduana al este de la población. Andrés lo conocía de antiguo y no sabe por qué pensó en él. Se presentó ante Mateo, le habló del Mesías prometido y del futuro reino, y le animó a incorporarse al recién estrenado grupo. Mateo dijo que tenía que pensarlo y sobre todo que quería saber algo más de ese pretendido Mesías. Quedaron en verse. Hubo ciertos reparos, en especial por parte de los Zebedeo. Juan y Santiago también conocían a Mateo y a su familia. No es mal tipo, expresó Juan, pero es cómplice de los Kitim, los romanos. Sería mejor pensar en otro. Se hizo el silencio y esperaron una respuesta de Jesús. El Galileo conocía a Mateo. Prácticamente todo el mundo se conocía en Nahum. Recordad, respondió el maestro. Abba
no tiene favoritos. La mayoría aceptó, solo Juan continuó renegando por lo bajo. Simón Pedro fue el siguiente en relatar su experiencia. Seleccionó al celota. Vivía en Nahum. Había sido mercader, pero ahora trabajaba para la organización de los celotas, el brazo armado de los santos y separados, a los que ya he mencionado en otras oportunidades. Simón Zelota era un miembro activo de la organización terrorista que guerreaba como podía contra Roma. Todo Nahum lo sabía. Jesús, por supuesto, también lo sabía. Pedro le propuso ser discípulo del Galileo. Curiosamente, todos se mostraron de acuerdo con la elección. El maestro no abrió la boca, y Juan Zebedeo habló por él y por su hermano. Será un gran discípulo, sabe luchar contra los impíos. Asintieron. Jesús, como digo, permaneció impasible. Y le tocó el turno a la segunda pareja, formada por Juan y por Santiago Zebedeo. Naturalmente fue Juan quien explicó lo ocurrido. Mi hermano y yo pensamos mucho y llegamos a la misma conclusión. Los hermanos Alfeo de Cursi son lo mejor de lo mejor, trabajadores, disciplinados y obedientes. Son pescadores, gente de poco cerebro, añadió Juan, pero de gran corazón. La mayoría se encogió de hombros. No conocían a los Alfeo, Jacobo y Judas, los gemelos. Terminada la exposición, el maestro intervino. Tú, Juan, no lo sabes, pero es mi Padre de los cielos y su gente quienes seleccionan. A continuación, habló Felipe de Saidán. Felipe y Bartolomé, el oso de Caná, se dirigieron a la población sureña de Tariquea, muy próxima a la segunda desembocadura del Jordán. Felipe explicó, allí permanecimos unos días confusos y temerosos. Bartolomé fue asintiendo con la cabeza. No sabíamos qué hacer, no teníamos ni idea de dónde acudir ni a quién seleccionar. No conocíamos prácticamente a nadie. Y un buen día, el martes, corrigió el oso. Eso, el martes pasado, día 2. Cuando visitábamos uno de los secaderos de pescado, vimos a Tomás y a Judas. No, intervino de nuevo Bartolomé. No fue así. Está bien, se resignó Felipe. Cuéntalo tú. Nos hallábamos en ese secadero, en efecto, y no sabíamos qué hacer. Habían transcurrido 9 días desde nuestra partida. Hablamos con la gente, pero no teníamos claro a quién elegir. No sabíamos. Allí trabajaba un grupo de obreros. Faenaba con el pescado y con las cántaras. Jesús permanecía atento a la narración del oso. Entonces se aproximó aquel tipo tan raro. ¿Raro? Preguntó Pedro. ¿Por qué raro? El oso miró a Felipe y el de Saidán se hizo de nuevo con la palabra. Era muy alto, como el maestro, o más. Vestía una túnica sin mangas. Era rarísima. Brillaba según le diera la luz. No entiendo. El comentario de Juan fue muy oportuno. Quiero decir que brillaba con diferentes colores. Cuando el tipo se hallaba en la sombra, la túnica lucía en rojo, o en azul, o en verde, o en negro, según. Los discípulos escuchaban con la boca abierta. Supongo que no creyeron la historia de Felipe. Yo estaba perplejo. El caso es que el hombre se dirigió a nosotros, continuó el de Saidán, y dijo, mirad, a esos dos. Se refería a Judas y a Tomás. Son los que buscáis. Y sonrió con una sonrisa increíble. Nunca he visto una sonrisa igual. Redondeó el oso. El tipo de la sonrisa encantadora.
Los discípulos seguían asombrados e incrédulos. Después se alejó. El corte de pelo también era muy extraño. Portaba un cinturón con una estrella de 6 puntas, como el escudo del rey de David, el rey David. Fue así como llegamos hasta Tomás y hasta Judas, llamado el Iscariote. Tomás, en teoría, fue seleccionado por Felipe. Vivía en Tariquea. Era carpintero, albañil y lo que fuera necesario. El Iscariote, al parecer, se hallaba de paso. Fue elegido por Bartolomé, y Jesús solicitó de sus hombres que sometieran a votación lo que habían oído. La elección fue aprobada, y los 6 prosiguieron contando y contando. Como digo, se hallaban felices y entusiasmados. La primera gira fue un éxito. Finalmente el maestro recordó que debían regresar con sus familias. Las habían olvidado. Al despedirlos, el Galileo dio instrucciones a Andrés, el Segán, o el jefe. El lunes 8 de julio emprenderían un recorrido por el Yam y visitarían a los propuestos como nuevos discípulos. Iremos a buscarlos, comentó el Hijo del Hombre. Pues sí, estimados suscriptores, así es como fue esa elección de los 6 discípulos restantes. Recapitulando y para que quede un poco más claro, al inicio el maestro tenía a 6 discípulos, 2 parejas de hermanos. Eran Juan y Santiago, hijos del Zebedeo. Por eso se les conoce como los hijos del trueno. También los otros hermanos, Andrés y Pedro. Y finalmente Felipe y Bartolomé, también conocido como Natanael. Ellos fueron los 6 iniciales. El maestro les pidió que cada uno seleccionara a otro. Pudo haber dado otra instrucción, que cada uno seleccionara a 2, a 3, a 4, pero no. El maestro nada más le dijo, cada uno va a seleccionar a otro. Obviamente, si al inicio eran 6, pues en total iban a ser 12. Entonces, la primera pareja, que fue Pedro y Andrés, ellos seleccionaron ¿a quiénes? ¿Ya se les olvidó? Miren, Andrés seleccionó a Mateo. Pedro seleccionó a Simón el Zelota. La pareja formada por Juan y Santiago Zebedeo, ellos escogieron a los hermanos Alfeo, que son Jacobo y Judas. Aparte de ser hermanos, eran gemelos. Y finalmente la pareja formada por Felipe y Bartolomé, Felipe escogió a Tomás y Bartolomé escogió a Judas Iscariote. En total, de los 12 discípulos, allí había 3 parejas de hermanos, de 2. Juan y Santiago Zebedeo, la otra pareja Andrés y Pedro, y la última pareja que fueron los nuevos seleccionados, los hermanos Alfeo. Pues con eso, amigos, dejamos hasta hoy este video. Allí queda esa información. Ustedes pueden tomar su mejor opinión. Yo únicamente les pongo sobre la mesa esta información. Como les dije al principio, puede ser no muy relevante o puede ser que sí. Igual se lo dejo a su consideración. Entonces, pues por hoy es todo, amigos, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.